Al hacer una valoración de estos 2 años difíciles de pandemia, podemos asegurar que a todos, de una manera u otra, nos ha afectado. Y por supuesto los niños no son una excepción. Y es natural que una situación tan difícil y tan diferente a lo que es habitual y a lo que estamos acostumbrados afecte a nuestros niños, dado que ellos, los pequeños, son seres en formación, su cerebro también está en formación y ellos van formándose con las experiencias que viven y con la estimulación que reciben de su entorno, con lo cual precisamente es a ellos a quien más puede haber influido esta situación de pandemia que hemos vivido. Y esto es algo que ha sido así en todo el mundo. Organizaciones como UNICEF nos hablan del aumento de casos de hambre, de niños aislados, víctimas de abuso o que tienen y sufren ansiedad. También de cómo se ha interrumpido la educación de cientos de millones de niños y cómo se ha restringido el acceso a servicios de protección y de salud para ellos. Y con graves consecuencias en muchos casos relativas a la salud mental de muchos niños. La pandemia ha afectado también a muchas familias, acercándolas más al nivel de pobreza, lo cual, por supuesto, pues incide en el desarrollo de los niños. Pero no nos hace falta irnos muy lejos para ver estos efectos en los niños que tenemos más cerca de nosotros. Según algunos estudios, ha habido efectos negativos, se consideran efectos negativos de la pandemia en cuanto a que se ve mayor dependencia emocional en los niños, una mayor inmadurez mental, problemas de sueño, de obesidad y mayor exposición a las pantallas. También se consideran algunos aspectos que pueden ser positivos o creemos que puedan ser positivos, como que los niños han pasado mayor tiempo con sus adultos, con sus padres en especial, con los que viven en la familia cercana. Y bueno, incluso este acompañamiento de los padres a los niños ha ocurrido también a nivel académico, con lo cual esto ha podido beneficiar en algunos casos a los niños. Pero en general lo que podríamos decir es que las consecuencias han sido más negativas que positivas y eso que nuestros niños se han portado de maravilla, se han acostumbrado mucho mejor que nosotros a las mascarillas, a la higiene de las manos, a la distancia social, han adquirido estos nuevas normas y nuevo funcionamiento social, lo han adquirido de una manera muy natural, ¿no? Pero en general podemos decir que ha habido consecuencias negativas. Muchos niños que estaban recibiendo una terapia o que la necesitaban recibir no han podido recibirla. Otros niños se han visto, o la mayoría, como nosotros los adultos, se han visto mucho más aislados de otros adultos y de otros niños y de compañeros de su misma edad. La mascarilla ha hecho un efecto de aislamiento también, ha dificultado el desarrollo del lenguaje y la comunicación en muchos niños pequeños por la falta de observar y de poder mirar la cara de la persona que les está hablando y que se está expresando. Con lo cual muchas emociones se reprimen tras la mascarilla y los niños pues han tenido dificultades para poder o están teniendo dificultades para poder comunicarse libremente como hacíamos antes, ¿no? de esta pandemia y del uso de las mascarillas. Para los niños es muy importante poder observar la cara de las personas que les hablan para así poder ellos desarrollar un lenguaje y una comunicación como es de esperar. La falta de contacto afecta mucho en las tempranas edades. El contacto físico es absolutamente necesario para crecer y desarrollarse como una personita equilibrada emocionalmente y incide en todas las áreas en realidad, porque una persona equilibrada emocionalmente puede aprender mejor en la escuela también, ¿no? Entonces el contacto es muy necesario para los niños desde los primeros momentos de la vida y sigue siendo algo necesario para todos nosotros a lo largo de la vida, pero para los niños pequeños es muy importante y ha habido una falta de contacto con abuelos y con otros niños, sobre todo en la época de confinamiento, y todo esto pues ha hecho que los niños se relacionen menos y ese aspecto social se desarrolle menos también. Y
no solamente ha habido falta de interacción con las personas, sino que ha habido mucha falta de movimiento, falta de parque. Los niños que han estado confinados durante mucho tiempo, incluso después del confinamiento que estaban los parques cerrados, pues estos niños han tenido falta de experiencias motrices, y sabemos que el movimiento es la base que construye el desarrollo del niño, porque el desarrollo físico, el desarrollo de las experiencias con el movimiento y el cuerpo, pues hacen que el niño pueda avanzar a otro tipo de desarrollo, como pueda ser el desarrollo emocional, que se sostiene sobre el desarrollo físico. Un niño que se siente capaz y hábil en su cuerpo y consigo mismo se siente capaz y hábil en el mundo, y por lo tanto se siente emocionalmente más fuerte. Y un niño que se siente emocionalmente fuerte y capaz en su cuerpo está más preparado para aprender, con lo cual el desarrollo, aprender en la escuela, me refiero a los aprendizajes cognitivos, académicos. Un niño que ha tenido un buen desarrollo físico gracias al movimiento y las experiencias corporales, después podrá tener un mejor desarrollo emocional y, por último, un desarrollo cognitivo adecuado. Y es que es así como se produce la escalera del desarrollo. Primero pues el niño tiene este desarrollo físico, después llega el desarrollo emocional y social, y por último llega el desarrollo cognitivo. Y por esto damos tanta importancia al movimiento en las edades tempranas. Sabemos que el movimiento es una necesidad de los niños, solo tenemos que observarles. Cualquiera que esté en contacto con niños sabe que el movimiento es absolutamente necesario para ellos, y esto es así porque el cerebro lo necesita para cablearse, para crecer, para desarrollarse, para madurar. El cerebro necesita este movimiento para todo esto, y gracias al movimiento podrá madurar en otras áreas también, como decimos, ¿no? Áreas emocionales, sociales y cognitivas para la escuela. Y a nuestros niños les ha faltado esto, les ha faltado movimiento y experiencias con su cuerpo. Ya estaba ocurriendo, teníamos una tendencia anterior a la pandemia en la cual los niños cada vez se movían menos, están cada vez más enganchados a las pantallas, sentaditos frente a las pantallas, cada vez tienen más, pues a lo mejor extraescolares, o pasan menos tiempo en la calle, y pasan de la escuela a otro recinto cerrado o a su hogar. Y la verdad es que los niños ya estaban moviéndose muy poquito, los niños ya no suben a los árboles como hacíamos antes, y no corren y no juegan físicamente como se hacía antes. Y esto es un gran hándicap dentro del desarrollo de los niños. Y en esto ha influido mucho, como decimos, es el estar enganchado a las pantallas. La pandemia ha aumentado esto, la exposición de los niños a las pantallas, con todas las consecuencias que esto tiene en el desarrollo, y que sabemos que los niños, cuanto más conectados están con las pantallas, menos conectados están con la realidad que les rodea, con el mundo que les rodea. Cuanto más satisfacen sus necesidades con las pantallas, necesidades emocionales, pues los niños que tienen berrinches, los pequeñitos, o los niños que tienen que esperar, o los niños que, bueno, pues que están aburridos, la pantalla cubre todas estas situaciones y no les permite gestionarlas por ellos mismos, ¿no? Un niño de 2 añitos tiene que gestionar sus rabietas emocionales para poder después ser una persona equilibrada emocionalmente, que sabe gestionar sus emociones. Si ofrecemos un móvil, una tablet, algo que calma al niño inmediatamente, estamos haciendo que el niño gestione sus emociones o sus procesos, como son una rabieta, que lo gestionen gracias a un elemento externo y no lo aprendan a hacer por sí mismos. Esto es muy peligroso, porque el elemento externo que los calma, los tranquiliza, los entretiene, les hace sentirse bien, ahora es un móvil, una tablet, pero en el futuro puede ser otra cosa, como una droga. Es por esto que es muy peligroso que ofrezcamos estos elementos externos para calmar, para entretener siempre, ¿no?, a nuestros niños. No digo que no se puedan utilizar, pero en los niños pequeños, cuanto menos se utilicen las pantallas es mucho mejor. Hay dificultades en el desarrollo creadas por esta sobreexposición a las pantallas, también por la falta de movimiento de los niños, por la falta de conexión con la realidad que les rodea, porque están absorbidos por la pantalla, y hay problemas visuales, por supuesto, y de atención.
porque las pantallas ofrecen una estimulación rápida, con recompensas rápidas, que luego no existen en la realidad en el aula, y cuesta mucho a los niños, les cuesta mucho prestar atención en otras situaciones que no sean las virtuales. Algunos estudios nos hablan de que la pandemia puede haber sido positiva para los bebés porque han estado más en contacto con sus padres, y esto es cierto, pero también ha ocurrido, y he hablado con muchas familias que así me lo han contado, y creo que sí, que esta habrá sido la realidad de muchas de ellas, y es que los padres estaban en el hogar haciendo su trabajo, teletrabajando, haciendo el trabajo del hogar, atendiendo a sus niños, muchos de ellos mayorcitos, no los bebés, pero los hermanos mayores tenían que asistir a clases virtuales, los padres han tenido que acompañarles en muchos casos en esta educación virtual, y los pobres pequeños, los bebés, muchas veces han sido descuidados, no por voluntad, sino también por desconocimiento de lo importante que es para los bebés tener las oportunidades de moverse, de interactuar con los adultos, con sus padres, y bueno, pues muchos bebés han sobrevivido como han sobrevivido sus padres, las familias, ¿no? Como han podido a lo largo de la pandemia y el confinamiento especialmente. Y a muchos bebés les ha faltado la estimulación adecuada. Han estado sentaditos, restringidos en aparatos que limitan su movimiento y expuestos a pantallas. Y sabemos que cuanto más limitemos el movimiento de un niño, menos inteligente será. En teoría, estamos limitando su inteligencia porque estamos limitando su desarrollo. Y pues cuanto más expuesto esté a las pantallas, pues otro tanto de lo mismo, porque está menos en contacto con el mundo que lo rodea, y tenemos ahora verdaderos problemas con los niños que están desconectados de lo que les rodea, desconectados de su entorno. En las aulas de infantil se están viendo niños más inmaduros, menos autónomos, menos conectados, como decimos, con lo que les rodea. Niños a los que les cuesta más controlar el movimiento, controlar sus impulsos, controlar sus emociones, y es que han logrado menor maduración en su desarrollo por todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Porque, claro, estamos hablando de todos estos efectos negativos, pero tenemos que saber que podemos compensar todo esto, podemos dar una segunda oportunidad, podemos dar a los niños los estímulos adecuados que necesitan, solo tenemos que conocer cuáles son. En principio, pues para compensar un poco todo esto, debemos ser conscientes de que es necesario limitar la exposición de los niños a las pantallas, sobre todo en el caso de los niños pequeños, porque después en la escuela y en la vida van a tener muchas oportunidades y van a pasar largos ratos delante de las pantallas. Entonces, poder evitar esto en los momentos en los que sea posible y podamos ofrecer al niño cualquier juego manipulable que pueda crear algo con sus manos, ¿no? Con juegos, con bloques, con legos, o cualquier experiencia, cualquier juego en el que podamos participar con ellos, y cualquier juego que invite al movimiento, que involucre el movimiento, será muy beneficioso para ellos y será una alternativa excelente a las pantallas. Para que los niños conecten muy bien con el exterior, con lo que les rodea, y puedan prestar atención y puedan ser conscientes de lo que ocurre a los demás, puedan ser empáticos y puedan ser conscientes de lo que está ocurriendo, de lo que les está pidiendo la profesora en el aula, puedan adaptarse a la dinámica del grupo y a las normas del aula, y puedan seguir y tener un buen aprendizaje. Necesitan estar conectados con lo que hay fuera de ellos, pero esto no es posible si no están bien conectados consigo mismos primero. Y para esto siempre recomiendo la propiocepción. Si me habéis escuchado en otros vídeos, seguro que me oís decir muchas veces esto, ¿no? Por cierto, aprovecho para decir que si no estás suscrito a mi canal y te interesan mis vídeos, pues que te suscribas, yo te lo voy a agradecer muchísimo, y que le des al like a este vídeo, también te lo agradeceré un montón. Pues como decíamos, podemos dar propiocepción a nuestros niños, y la propiocepción, la mejor manera de darla, podemos darla con juegos de fuerza, con juegos de escalar, de saltar, con juegos también de movimiento y de utilizar el cuerpo, pero muy especialmente podemos ofrecer propiocepción, que es la sensación del propio cuerpo, el ser consciente del propio cuerpo, gracias al masaje con presión.
Así que yo recomiendo esto siempre, mucho masaje con presión hasta la punta de cada dedo de nuestros niños para que se conecten muy bien, maduren en todas las áreas, porque eso es lo maravilloso del cerebro, que cuando maduran unas áreas maduran las demás, y gracias a una estimulación tan básica como es la del contacto y el tacto profundo, podemos lograr la maduración a todos los niveles. Y por último, dar a los niños muchas oportunidades de movimiento, mucho parque para compensar todo ese tiempo en el cual no se han movido lo suficiente. Los niños deben moverse, deben tener experiencias con su cuerpo, muy especialmente cuando son pequeños. Así que recomiendo mucho parque. Si estás preocupado por alguno de tus niños y quieres que lo hablemos con calma, que hablemos del caso en concreto, de ver qué podemos hacer para compensar sus dificultades, para ofrecerle la estimulación más adecuada, para ayudarle a madurar y avanzar en su desarrollo, puedes ponerte en contacto conmigo. Verás mis datos de contacto en la descripción de este vídeo y podemos vernos para una sesión de asesoramiento y podemos hablar de tu niño y de qué podemos hacer para ayudarle. Y si lo que te apetece es formarte en neurodesarrollo, conocer mucho más, tengo varias opciones de formación para ti que me encantaría que conocieras. Te las voy a dejar también en la descripción de este vídeo, pero también lo mismo que te he dicho hace un momento, puedes ponerte en contacto conmigo, hablaríamos de esas opciones de formación y nada, pues aprenderías mucho sobre el neurodesarrollo y cómo dar esa segunda oportunidad de desarrollo a los niños cuando no han terminado de alcanzar ese desarrollo pleno que todos ellos se merecen. Sin más, os dejo hasta el próximo vídeo. Espero que este os haya parecido interesante. Adiós.